El aire fresco del campo envolvía el acogedor chalet, donde las amplias ventanas dejaban entrar la luz del sol y el aroma de la hierba recién cortada. Alejandro aparcó su coche junto a los vehículos familiares que ya estaban allí, mientras Elena ajustaba su vestido y recogía un ramo de rosas blancas del asiento trasero. Eran las flores favoritas de su madre. «Espero que mamá se comporte hoy», murmuró la esposa, lanzando una mirada hacia la casa, de cuyas ventanas ya se escuchaban risas y conversaciones animadas. Alejandro sonrió. María, su suegra, y el comportamiento apropiado eran conceptos que rara vez se encontraban en la misma frase, pero precisamente eso la hacía tan memorable. A sus 55 años, María irradiaba la energía de una mujer de 20, y su aguda lengua y habilidad para presentarse hacían que hombres de todas las edades se giraran a mirarla. Sin embargo, sus chistes subidos de tono a veces dejaban a todos en un incómodo silencio. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar el timbre. En el umbral, la cumpleañera lucía un elegante vestido esmeralda que acentuaba su figura esculpida. Su cabello oscuro estaba recogido en un sofisticado peinado, y su maquillaje estaba tan bien hecho que la edad parecía ser solo un número en su documento de identidad. «Alejandrito». María sonrió radiante y extendió los brazos para abrazarlo. «Qué alegría verte, aquí solo hay familiares, y me apetece charlar con un verdadero hombre». Le dio un golpecito juguetón en la entrepierna. Elena puso los ojos en blanco, pero se quedó en silencio. Alejandro sintió un ligero rubor por tan cálida bienvenida, pero abrazó a su suegra, notando su delicado perfume con notas de jazmín. «Feliz cumpleaños, María, 45. Eso es lo nuevo 30, dijo él, entregándole una pequeña caja con su regalo. «Oh, qué halagador eres», rió ella al recibir el obsequio. «Pero me gusta». «Pasen, pasen. La mesa ya está lista y los invitados están esperando». En la amplia sala de estar, efectivamente se habían reunido unas 20 personas. Alejandro reconoció los rostros de las tías, tíos, primos y primas de Elena. La mayoría de ellos solo los había visto en celebraciones familiares, así que las conversaciones se limitaban a frases estándar sobre trabajo, salud y niños. «¿Y dónde está tu nuevo pretendiente?», preguntó una de las tías, dirigiéndose a María. La cumpleañera hizo un gesto con su mano, mostrando su manicura impecable. «Igor y yo terminamos la semana pasada. Resultó que él prefiere la pesca a las mujeres. ¿Para qué quiero un hombre que prefiere un pez a mi compañía? Una mujer necesita mucho dar, y él no pudo con eso». La risa resonó en la habitación. Alejandro no pudo evitar admirar lo fácil y natural que era María en el centro de atención. Elena, a su lado, parecía algo tensa. Su educación estricta y la costumbre de controlar todo se hacían notar. «Mamá, ¿no crees que ya es hora de asentarte un poco?», dijo la hija en voz baja acercándose. «Asentarme», repitió su suegra, levantando una ceja. «Querida, la vida es demasiado corta para perderla con hombres aburridos». «¿Verdad, Alejandro?». Alejandro sintió las miradas de todos los presentes sobre él y respondió diplomáticamente: «Cada uno tiene su propio camino hacia la felicidad». «Exactamente», exclamó María. «Sabías palabras». «Ahora, a la mesa». La mesa festiva estaba repleta de delicias. Su suegra claramente no había escatimado en el banquete. Había aperitivos exquisitos, platos caseros y vino de alta calidad. Alejandro se encontró sentado a la derecha de la cumpleañera, lo cual no era casualidad. «Cuéntame cómo va el negocio», preguntó ella, sirviéndole vino. «Elena dice que has abierto una nueva línea». «Sí, todo va bien. El mercado es complicado, pero nos mantenemos a flote». «Buen chico. Me gustan los hombres que saben ganar dinero y no temen arriesgarse». La fiesta continuaba animada, y las risas resonaban en el aire. María, la cumpleañera, se encontraba en el centro de atención, relatando anécdotas de su vida con un carisma que iluminaba la habitación.
¿Recuerdan el año pasado en la casa de la tía Valentina? Comenzó, su voz melodiosa atrayendo la atención de todos. El vecino vino a arreglar una tubería, pero no podía dejar de mirarme. Su esposa estuvo enojada toda la semana después. Elena, su hija, frunció el ceño. Mamá, ¿no crees que deberías ser un poco más discreta?, le reprochó en voz baja, acercándose a ella. ¿Discreta?, replicó María, levantando una ceja con una sonrisa traviesa. Querida, la vida es demasiado corta para ser aburrida. ¿Verdad, Alejandro? Todos los ojos se volvieron hacia él y Alejandro, sintiendo la presión de la mirada colectiva, respondió con diplomacia: cada uno tiene su propio camino hacia la felicidad. Exactamente, exclamó María, levantando su copa. Ahora, a la mesa. Sí, todo va bien. El mercado es complicado, pero nos mantenemos a flote, respondió él, sintiendo la calidez de su mirada. Buen chico. Me gustan los hombres que saben ganar dinero y no temen arriesgarse, dijo María, con un brillo en sus ojos que hizo que Alejandro sintiera un ligero cosquilleo en el estómago. La conversación se tornó más animada, con los familiares compartiendo noticias y recordando viejas historias. María, con su risa contagiosa, continuó contando anécdotas, y Alejandro no pudo evitar admirar la energía que emanaba de ella. A su lado, Elena parecía una sombra, su expresión tensa contrastaba con la alegría de su madre. ¿Y tú, Elena? ¿Cuándo nos presentarás a alguien especial?, preguntó un tío, provocando una risa general. Estoy ocupada, gracias, respondió Elena, con una sonrisa forzada. La fiesta continuó y cuando llegó el momento del postre, María se levantó para brindar. Queridos míos, gracias por estar aquí en este día tan especial. Cumplir 55 años es un regalo maravilloso. He aprendido mucho en la vida, pero lo más importante es que hay que vivirla al máximo, no dejar para mañana lo que puedes disfrutar hoy. Su mirada se detuvo en Alejandro y él sintió un latido en su pecho. Por la vida en todas sus formas, exclamó María, levantando su copa. Por mamá, añadió Elena, aunque su voz sonaba un poco tensa. Alejandro no podía evitar pensar que el brindis tenía un significado más profundo, como si estuviera dirigido a él. A medida que la velada avanzaba, la atmósfera se relajó. Algunos invitados se dispersaron por la casa, mientras otros salieron a la terraza a fumar, o se acomodaron junto al fuego en la sala. Alejandro, sintiéndose un poco abrumado por la celebración familiar, decidió salir al jardín para disfrutar del aire fresco de la noche. Mientras contemplaba las estrellas, escuchó una voz familiar detrás de él. Se dio la vuelta y vio a María, su figura elegantemente iluminada por las luces del interior. Solo necesitaba un poco de aire fresco, respondió él, sintiéndose un poco más ligero. Entiendo, los familiares pueden ser un desafío incluso para los más pacientes, dijo ella, acercándose un poco más. El aroma de su perfume lo envolvió, y él sintió un escalofrío agradable recorrer su espalda. Dime, ¿te aburres?, preguntó María, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. Alejandro se detuvo a pensar. ¿Por qué lo preguntas?, inquirió, intrigado. Porque veo en tus ojos que hay más de lo que aparentas. ¿Estás cansado de la rutina, de que cada día sea igual al anterior? No es así, dijo ella, su mirada penetrante. Alejandro se sintió expuesto como si ella hubiera desnudado su alma. Tal vez, admitió con cautela. Últimamente la vida ha sido una serie de días repetitivos. Trabajo, casa, algunas salidas esporádicas con mi esposa. ¿Sabes qué he aprendido en mi vida?, dijo María, sentándose en un banco del jardín y haciendo un gesto para que él se uniera. Los momentos más brillantes ocurren cuando te permites desviarte un poco del camino trazado. Alejandro se sentó a su lado, sintiéndose como un estudiante que escucha a su maestra. ¿Y con qué frecuencia te desvías del camino?, preguntó, curioso. Más a menudo de lo que debería, respondió ella, riendo suavemente. Pero no me arrepiento de nada.
Solo se puede lamentar lo que no se hizo, no lo que se hizo. La conversación fluyó con naturalidad, y Alejandro se sintió cada vez más atraído por la sabiduría y la energía de María. A medida que la noche avanzaba, algo en el aire cambió y ambos se encontraron en un momento de conexión profunda, donde las palabras parecían innecesarias. La música llenó el salón y cuando alguien puso viejos éxitos de los años 80, los invitados comenzaron a dividirse en grupos. Los jóvenes se agruparon en el sofá, discutiendo sobre algún videojuego, mientras que la generación mayor se acomodaba alrededor de una mesa de cartas. Los de mediana edad ocuparon el centro de la sala, preparándose para improvisar unos bailes. Alejandro se encontraba junto a la ventana, observando la escena y disfrutando de un trago de brandy. La celebración realmente había sido un éxito. María, la anfitriona, tenía un don especial para crear un ambiente acogedor. Cada invitado se sentía bienvenido, y ella se aseguraba de prestar atención a todos, sin olvidar lucir impecable. Dani, cariño, ¿puedes traerme una copa de champán?, le pidió a un joven que no se separaba de su lado. Dani, un alto moreno con un corte de pelo a la moda y un reloj de marca, asintió y se dirigió hacia la mesa. Alejandro lo observó con un aire crítico. Un típico mantenido, pensó. Ese tipo de hombres atraen a mujeres maduras y exitosas, ofreciendo estabilidad y comodidad sin exigir demasiado a cambio. Una pareja bonita, ¿verdad? ¿Qué te parece?, preguntó Elena, acercándose a su marido con una copa de vino en la mano. Bastante bien, respondió Alejandro de manera diplomática, aunque en el fondo no valoraba mucho la relación. El día anterior, su madre había llamado llorando, diciendo que Dani le pedía dinero para un proyecto de negocio, mientras que él ni siquiera le regalaba flores de vez en cuando. Alejandro se mantuvo en silencio. Las dramas familiares de su suegra no le interesaban, pero la forma en que Dani trataba a María realmente le molestaba. El joven parecía demasiado relajado, demasiado seguro de sí mismo, actuando como si fuera el dueño de la situación. Elena, ven aquí, llamó una de las tías. Es hora de las fotos. Su esposa se alejó hacia los familiares, y Alejandro se quedó observando el espectáculo que se desarrollaba ante él. María contaba una anécdota divertida a un grupo de invitados, gesticulando con entusiasmo. Dani regresó con el champán, pero en lugar de servirle la copa, la dejó en la mesa y se sumergió en su teléfono. «Qué maleducado», murmuró la tía Claudia al pasar. «En mis tiempos los hombres no se comportaban así». Alejandro asintió involuntariamente. Había algo en la actitud de Dani que le irritaba. Tal vez era la manera en que tomaba por sentado la atención de María o su desdén hacia una mujer que podría enseñar a muchos lo que significaba la elegancia y el encanto. «¿Alguien va a bailar?», preguntó en voz alta la cumpleañera cuando comenzó a sonar una melodía lenta. Varias parejas se dirigieron al improvisado espacio de baile. Dani levantó la vista de su teléfono, pero no parecía dispuesto a moverse hacia su compañera. «Dani, ¿bailamos?», preguntó María directamente. «No, no soy muy bueno», respondió él desinteresado. «Me duele un poco la pierna desde esta mañana». «Pide a alguien más». Alejandro vio como una sombra de decepción cruzó el rostro de su suegra, aunque su sonrisa no desapareció. Era doloroso observar cómo un hombre joven le negaba públicamente a una mujer que claramente deseaba compartir la alegría de la celebración. «María», dijo de repente sorprendiéndose a sí mismo al dejar su copa a un lado. «¿Puedo invitarte a bailar?». Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Con mucho gusto. Finalmente un verdadero caballero. Ven, abrázame fuerte». Ella le extendió la mano, y cuando sus dedos se tocaron, sintió un ligero cosquilleo. Su piel era sorprendentemente suave y cálida. En la pista de baile, María se transformó. Sus movimientos se volvieron fluidos y graciosos, como si se disolviera en la música. Alejandro, que siempre se había considerado un bailarín promedio, se encontró disfrutando de cada paso,
sintiendo cómo la conexión entre ellos crecía con cada giro. La fiesta continuó con un ambiente vibrante y Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de sus dudas iniciales sobre sus habilidades de baile, seguía el ritmo de María sin esfuerzo. La música envolvía el espacio, y él se sentía cada vez más cómodo a su lado. La celebración había sido un éxito rotundo y cuando la noche avanzó, se encontraron en la cocina, riendo y disfrutando de la compañía de los demás, un poco eufóricos por el vino que habían compartido. María estaba tan cerca que la distancia entre ellos se reducía a un simple suspiro. La mano de Alejandro encontró su cintura, y al contacto, un escalofrío recorrió su piel. Ella levantó la vista, y en sus ojos había un destello de desafío, deseo y un ligero temor a perder el control. Él se inclinó lentamente y sus labios casi se tocaron. En ese instante el mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo el sonido de sus respiraciones entrelazadas y el latido acelerado de sus corazones. Era como si ambos hubieran estado esperando ese momento durante demasiado tiempo. Los dedos de María se aferraron a la camisa de Alejandro, y su respiración se volvió entrecortada. Cuando él la atrajo hacia sí, el tiempo pareció detenerse. Todo se convirtió en un solo movimiento, un solo ritmo. Ella cerró los ojos, y el universo se disolvió en la calidez de su cercanía, en el aroma de su piel y en el susurro de su nombre. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del acogedor chalet donde se alojaban, mientras los invitados comenzaban a reunirse para el desayuno. Alejandro sentía una ligera resaca, no por el alcohol, que había sido moderado, sino por la intensidad emocional de la velada anterior. Elena, su esposa, lucía cansada, con ojeras marcadas bajo sus ojos. ¿No dormiste bien?, preguntó él, sirviéndose una taza de café. Estaba caluroso, respondió ella de manera breve, evitando su mirada. María, por otro lado, apareció en el comedor fresca y radiante, como si la celebración de la noche anterior no la hubiera agotado en absoluto. Llevaba un sencillo vestido beige que acentuaba su bronceado, y su cabello estaba recogido en un bajo moño. A pesar de la hora temprana, parecía más joven y sorprendentemente atractiva. «Buenos días, queridos», exclamó acercándose para besar a su hija en la mejilla. «¿Cómo han dormido?» «Normal», murmuró Elena. «¿Y dónde está Dimitri?», preguntó María al notar su ausencia. «Se fue temprano, dijo que no quería interrumpir el desayuno familiar», respondió Alejandro sintiéndose aliviado. La presencia del joven habría añadido una tensión innecesaria, especialmente después de la escena del baile. «Mamá, tal vez deberías considerar tus relaciones más seriamente», sugirió Elena con cautela. «Tú sabes que Dimitri», comenzó María, sirviéndose una taza de té. «No es adecuado para ti», la interrumpió Elena. «Es demasiado joven o no lo suficientemente serio». «No, simplemente no te valora», replicó su madre con una sonrisa melancólica. «Querida, eso lo entendí desde ayer. Cuando un hombre se niega a bailar con una mujer en su cumpleaños, dice mucho». Su mirada se detuvo brevemente en Alejandro, quien sintió que sus mejillas se sonrojaban. En esa mirada había gratitud por el baile de la noche anterior y algo más, una chispa nueva que antes no había estado presente. El desayuno transcurrió en un relativo silencio. Alejandro intentaba no mirar a su suegra, pero sentía su atención sobre él. Cada vez que ella le pedía que le pasara la mantequilla o el azúcar, sus dedos se rozaban, y cada contacto enviaba una pequeña corriente eléctrica a través de él. Después de la comida, se dirigió al baño para lavarse la cara, y María entró en el espacio. Se sentó a su lado un poco más cerca de lo que las normas de cortesía dictarían. Alejandro sintió el calor de su cuerpo y el aroma cautivador que la rodeaba. «¿Sabes en qué más he estado pensando?», continuó ella, mientras removía su café. «En lo raro que es encontrar hombres con quienes simplemente se pueda tener una conversación interesante. Dimitri solo habla de sí mismo, de sus planes y ambiciones, pero tú sabes escuchar.
Tal vez porque realmente me interesa lo que tienes que decir. Las palabras fluyeron de forma natural, y Alejandro se asustó un poco por su sinceridad. Pero María solo sonrió como si entendiera la conexión que estaban formando. «Ves, sabes hacer cumplidos que no suenan falsos», dijo ella, y ambos compartieron una sonrisa cómplice mientras disfrutaban de su café, sumidos en una conversación que prometía más de lo que ambos se atrevían a reconocer. La conversación fluyó durante otra media hora. Pasaron de hablar de arte a viajes, de libros a películas. Alejandro no recordaba la última vez que había disfrutado tanto de la compañía de una mujer. «Es hora de que me vaya», dijo finalmente, echando un vistazo a su reloj. «Claro», asintió María, pero en su voz había un dejo de decepción. Justo antes de salir, se detuvo en la puerta. «Oye, ¿te gustaría dar un paseo conmigo este fin de semana?» Su rostro se sonrojó como el de una adolescente. «Podríamos ir al parque o simplemente pasear por el centro de la ciudad, hablar un poco y respirar aire fresco», sugirió, con una mezcla de timidez y emoción. La propuesta tomó a Alejandro por sorpresa. Por un lado, no había nada de malo en una caminata amistosa. Pero por otro lado, sentía que entre ellos estaba surgiendo algo más que una simple relación familiar. «No sé. Elena podría sospechar», respondió él sintiendo una punzada de incertidumbre. «¿Sospechar de qué?», replicó ella con una ligera ironía en su voz. «Solo vamos a charlar como amigos». «Como amigos», repitió él sin estar del todo convencido de sus propias palabras. «Entonces hablemos por teléfono». En sus ojos brillaba una chispa de esperanza. «Está bien, hablemos». Los días siguientes transcurrieron en una tensión palpable. Alejandro se sorprendía pensando en María, recordando su risa, el aroma de su perfume, el calor de su mano durante el baile. Su teléfono sonó varias veces, pero siempre eran llamadas de trabajo o de amigos. El jueves, mientras estaba en la oficina, finalmente escuchó una voz familiar. «Alejandro, soy María». Su corazón dio un salto. «Hola. ¿Cómo estás?», respondió él tratando de mantener la calma. «Bien». «Oye, ¿no hemos cambiado de opinión sobre el paseo?», preguntó ella. «No, no hemos cambiado de opinión». «Entonces nos vemos mañana a las 6 en la fuente del parque de la ciudad. El tiempo promete ser bueno». Su voz sonaba alegre. Alejandro colgó y se dio cuenta de que había cruzado una línea. Aunque lo llamaban un paseo amistoso, ambos sabían que era algo más. A Elena le había dicho que se quedaría en el trabajo por un proyecto importante. Una pequeña mentira técnica, pero no había otra forma de hacerlo. No sabía a dónde llevaría esa reunión, pero ya no podía dar marcha atrás. El viernes, mientras se preparaba para ir a trabajar, eligió su mejor camisa y dedicó más tiempo a peinarse. En el espejo se reflejaba un hombre que por primera vez en mucho tiempo parecía vivo y entusiasmado. El día laboral se alargó interminablemente. Alejandro no podía concentrarse, mirando constantemente el reloj. A las 5 se reunió y se fue a casa a cambiarse. Elena estaba en el trabajo. Un golpe de suerte. Justo a las 6 estaba de pie junto a la fuente en el parque, nerviosamente ajustando el cuello de su camisa. María apareció unos minutos después, luciendo un ligero vestido de verano y cómodos zapatos para caminar. Se veía impresionante. «¿He llegado tarde?», preguntó al acercarse. «Justo a tiempo», respondió él. Comenzaron a caminar por el sendero del parque al principio en silencio, pero pronto se sumergieron en una conversación. La charla fluía con facilidad y naturalidad, tocando 1001 temas. María compartía divertidas anécdotas de su vida, mientras Alejandro hablaba de sus planes para el futuro. «¿Sabes qué he descubierto?», dijo ella cuando se sentaron en un banco junto al estanque. «Contigo me siento joven, no por la edad, sino por el espíritu. Y contigo, al contrario, me siento más madura, más seria.
Tal vez nos complementamos. La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro la miró sentada a su lado, iluminada por la luz del atardecer, y comprendió que tenía razón. La tarde avanzaba y el ambiente se tornaba cada vez más íntimo. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, que cada palabra, cada risa, los acercaba más. La conexión era innegable y, aunque ambos intentaban mantener la compostura, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Me ha encantado este paseo, dijo Alejandro, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sí, a mí también. Es como si nos conociéramos de toda la vida, respondió María, sonriendo. Quizás deberíamos repetirlo, sugirió él, sintiendo que la idea le gustaba más de lo que había anticipado. Definitivamente, afirmó ella, su mirada brillando con entusiasmo. Mientras el sol se ocultaba, Alejandro sintió que había dado un paso importante, uno que podría cambiar el rumbo de sus vidas. La incertidumbre de lo que vendría a continuación se mezclaba con la emoción de lo que ya habían compartido. A medida que se despedían, Alejandro supo que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Suscríbete al canal